Así es, así es. Me han estado corriendo en el auditorio, pero bueno, siempre con la comprensión necesaria, siempre con el compañerismo necesario. Así que siempre así, ese pase siempre ha sido un placer. Este, bueno, y gracias por la invitación. Y bueno, veo ahí varias personitas que conozco. Este, que pobre gente me ha soportado durante varios años en la carrera de música popular y algunos me siguen soportando aún. Este, pero bueno, es una alegría para quienes no estoy viendo este año y que no veo hace un tiempo, es una alegría verles ahí cursando esta materia tan interesante. Así que bueno, un abrazo a todos y a todas. Y que espero que anden bien, ¿no? En el marco en el que estamos, que siempre está bueno preguntarse. Eh, bueno, como introducía a Marcos, él me invitó y pobre tiene la esperanza que yo tenga alguna respuesta frente a estos interrogantes tan complejos, de este término tan abarcativo que puede ser la modernidad, que por supuesto yo no voy a dar ninguna aproximación teórica, porque hay muchos que escriben y muy bien sobre esto y que se dedican especialmente, ¿no? Pero en la línea que él me comentaba que están trabajando a través de la bibliografía de Fernández Cox y de otros autores, eh, yo pensaba que en el caso de la música, en el caso del arte y en el caso de la música, es desde el lugar en donde puedo hablar un poquito más, en este caso no como profe de género, sino como músico, como cantautor, como productor de música. Eh, para quienes no me conocen o quienes no nos conocemos, les cuento que eh, en general yo me defino como un músico que hace música rioplatense. Y dentro de lo rioplatense integramos distintas músicas que ustedes quizás de nombres conozcan, como son el tango, la murga, el candombe, la milonga, ¿no? Músicas que podrían llamarse rioplatenses porque han tenido un desarrollo en este área eh, geográfica que trasciende los límites políticos, que es el Río de la Plata. Sin duda que también hay un rock rioplatense, ¿no? En ese sentido, a medida que va pasando el tiempo y se van desarrollando distintas músicas, hay que repensar las categorías con las que uno trabaja. Em, pero bueno, en estas cuestiones de modernidad, entendidas como de alguna forma esa idea de elementos que, bueno, digámoslo así, se plantean inicialmente eh, como innovaciones tecnológicas, de desarrollos que en general para nosotros estamos como muy acostumbrados a que vengan de afuera, ¿no? Y, y en ese sentido el desafío es encontrar un desarrollo propio latinoamericano. Y cuando decimos latinoamericano, necesariamente tendríamos que hacer un subgrupo o establecer otras categorías un poco más chiquititas que tienen que ver con los desarrollos locales de los distintos países y las distintas regiones de Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces, en el caso de la música rioplatense, hablando como productor de esa música, productor entendido como el que la hace, ¿no? No como esa figura del productor que está como muy instalada en general, que bueno, en el marco de la carrera de música popular ya la tenemos como actualizada hacia eh, otra acepción, ¿no? Que tiene que ver con el que hace la música, el que la compone, el que arma el grupo, decide producirla, eh,
y que busca también los formatos de difusión de esa música, ¿no? Entonces, en ese caso, yo siempre he trabajado con la mirada de una, vamos a decir, una mezcla, una fusión o una hibridación, que es el término que más me gusta, de las distintas músicas rioplatenses que, si bien se generaron, como decíamos, en un mismo entorno, y podríamos decir que casi en una época similar, ¿no? Fin del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, esas músicas, el candombe, la murga, el tango, y viniendo un poquitito de más atrás, quizás la milonga, las milongas, que son muchas, se fueron desarrollando. Decía, aún compartiendo un espacio de desarrollo, han tenido de alguna manera desarrollos independientes, ¿no? Y todas han sido influenciadas en distintos momentos por músicas que han venido de afuera también, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se piensa en la instancia de modernidad, en una instancia como de actualización, de incorporación de recursos, que, como decía, en general estamos acostumbrados a que vengan de otros lados, también hay que entender que no hay un estado puro en el arte de ninguna cosa, ¿no? Y que en todo caso, en distintos momentos de la historiografía ha establecido determinados productos o determinadas producciones como más tradicionales, ¿no? Simplemente porque tienen más tiempo, pero no porque remitan necesariamente a un origen puro, ¿no? Esto ha pasado con el folclore también, ¿no? Que en una mirada un tanto romántica en determinado momento, frente a un proyecto de país, una consolidación justamente de un Estado moderno, se fue instalando esta idea del folclore como lo más identitario, ¿no? Al punto de que en las primeras décadas del siglo XX, afuera, en Europa, en Francia, a los grupos de tango se los hacía tocar vestidos de gauchos, ¿no? Como una forma de generar esa identidad que ya estaba un poco más instalada en la Europa central, en función de lo que era la Argentina, ¿no? Y entonces, bueno, venía una música nueva que ya venía desde las primeras décadas y se difundía de esa manera. Entonces, yo creo que en el caso de las músicas eh, latinoamericanas y rioplatenses ha habido una constante actualización, una constante búsqueda de cierta modernidad que después se ha transformado en tradición, ¿no? Y en el caso del tango particularmente, en el siglo XXI pasa algo parecido, ¿no? Tenemos una tradición muy fuerte del tango del siglo XX, que de alguna manera tuvo que ser o está siendo actualizada, ayornada, con sonoridades que vienen de otras músicas y de otras producciones, eh, como puede ser la música electrónica, por ejemplo, ¿no? Creo que todos y todas conocen lo que es el tango electrónico, lo que se identifica como tango electrónico. Un tipo de producción en la cual hay mucha discusión sobre si es tango o no es tango, ¿no? Esta discusión para el tango no es nueva, siempre ha habido, en todos los cambios de época del tango ha habido discusiones acerca de si lo que se estaba haciendo era tango o no. Uno de los casos más emblemáticos y más notorios y más recordados, que ustedes no tienen por qué conocer, pero los que han cursado Producción 4 lo conocen, es el caso de Piazzolla, ¿no? Entonces, claro, en este momento, bueno, la producción alrededor del tango es muy diversa en ese sentido. En un festival de tango independiente puede aparecer un cuarteto, vamos a decir, de guitarra al estilo de los años 40, seguido o de los años 30, una orquesta típica al estilo también de los 40, y después un grupo de tango electrónico con pistas y batería electrónica, con un loop. eh, y bueno, y están todos en el mismo festival, ¿no?
y no corre sangre ni nada por el estilo, sino que se acepta como distintas posibilidades, ¿no? Ahí Nehuen Salerno en el chat arriesga y habla de la cuarta guardia. Bueno, porque nosotros hablamos un poco de eso en nuestra materia. Y personalmente, yo la verdad que no me considero un exponente o un referente de la cuarta guardia. Me parece que hay gente que alrededor del tango ha producido mucho más. Y un poco esta búsqueda de estar un poco en el candombe, un poco en el tango, un poco en las murgas, a mí como artista no me pone siempre en un mismo lugar, ¿no? A veces soy más candombero y a veces más tanguero, ¿no? Pero esta música que vimos, que escucharon recién, que hay una producción de un video, que es el último trabajo de un grupo que yo tengo, de un proyecto en realidad que yo tengo hace más o menos 20 años, con lo cual los grupos fueron cambiando, o sea, las personas fueron cambiando, pero la línea de trabajo fue más o menos siempre la misma, ¿no? Esto de la composición propia, ¿no? En ese sentido podríamos decir que soy un poco cantautor, porque hago mis propias letras y mis propias músicas, y también soy el arreglador de estas músicas e intérprete, entonces estoy en todas las instancias de producción, ¿no? Y bueno, y hay una canción, y en este material, que bueno, siempre, después lo pueden, si quieren lo pueden volver a ver, vieron que siempre pasa con cuestiones de sincronización, ¿no? El Zoom en eso no nos trata muy bien. Pero bueno, ahí, si bien, ahí, bueno, los estudiantes músicos pueden decir qué les parece, ¿no? Pero a priori no sería un tema de tango electrónico, ¿no? Sin embargo, yo en este trabajo intento tomar algunos gestos, algunos recursos de ese tango electrónico que pueden tener que ver con la marcación de la batería, una marcación más regular, que no es la del tango de Piazzolla, que también tenía esa batería. La idea de un riff, ¿no? El riff que suena en el bajo, que parece un riff de Queen, qué sé yo, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera con todos esos elementos, bueno, fui construyendo una sonoridad que para mí está cerca del tango. Está bien, tiene bandoneón, entonces eso le asegura un poco la pertenencia al tango. Y en muchos casos la discusión con el tango electrónico está alrededor de eso. De si alcanza a componer un bandoneón para decir que eso es tango, ¿no? Yo sostengo que sí que es tango, que es un nuevo tango, pero que tiene otras características, ¿no? Y por ahí no se va a definir de la misma manera en que se definen los otros tangos, ¿no? Y por supuesto me parece que ahí hay una instancia en algún punto de modernización entendida en la línea, ¿no? Y vuelvo al tema, entendida en la línea con lo que creo están trabajando, ¿no? Y hay una búsqueda latinoamericana, rioplatense, ¿no? De tomar esos elementos que pueden venir algunos de la música electrónica, ¿no? De los procedimientos también de edición y grabación, pero que eso tampoco es nuevo. Digamos, esto pasó siempre. Las primeras grabaciones de los primeros tangos, como dice Fisherman, fueron actualizadas y fueron tratadas para que pudieran ir al disco, para que pudieran ir a esas primeras grabaciones. Entonces ya hubo una modificación. Y ni hablar de el desarrollo de los instrumentos, el desarrollo de la amplificación durante todo el siglo XX para la música popular, fueron elementos vistos desde ese lugar, ¿no? Desde la técnica o la tecnología, que impactaron fuertemente en las producciones. Así que yo elegí un poco este tema porque me parece que nos abre un poquito la puerta para esta discusión. Además de que es la última producción pre-pandemia, pese a que lo estrenamos el año pasado ya ahí con la incipiente pandemia, el 8 de marzo, porque bueno, además de todo lo que estamos diciendo, está la temática
del texto, bueno, vinculada a la posibilidad de ampliación de derechos en relación a la despenalización del aborto. Letra que cabe señalar que, si bien es de mi autoría, la trabajé con varias de las integrantes del grupo como una necesidad, no pidiendo permiso, sino con una necesidad de ver cómo resonaban algunas frases, algunas palabras, tomando algunas proclamas, algunas consignas de los movimientos feministas. Y bueno, la posibilidad de decir algo desde ese lugar, ¿no es cierto? Así que, bueno, ese es un poco el asunto. Ahí algunas preguntas, no sé si, Marcos, vos querés que yo diga algo. El nuevo tango canción, le dicen también, sí. Lo que pasa es que los términos nuevo o moderno o vanguardia, ya para el tango son términos viejos. Rovira hacía nuevo tango en los años 70, 1970. Entonces, yo suelo usar categorías como tango del siglo XXI, ni siquiera tango contemporáneo, que también es un término que fue utilizado antes, ¿no? Cuarta guardia, ¿no? Esto que decía Nehuen. Me parece que ahí tenemos términos que no han sido utilizados anteriormente. E incluso tercera guardia es un término que nosotros usamos frecuentemente para hablar de la música de Piazzolla y un montón más, porque Piazzolla no estaba solo en su trabajo. Y, pero hay muchos autores que hablan del tango de vanguardia en esa época, más o menos en los 55-60, 1955-60. Eva pregunta qué tema tuyo nos recomendás para empezar a escuchar. Que no sé qué decirle. Si quieren, ponen en Spotify Flor de Enchastre y ahí tienen 3 discos para escuchar y escuchan el que más les gusta, ¿no? Porque es difícil ahí recomendar, porque depende mucho de... Pero bueno, afortunadamente tenemos 3 discos y este videoclip que hicimos el año pasado, algunos videos en vivo que están en mi canal de YouTube. Si ponen Alejandro Poleman, ahí van a tener algunos videos de Flor de Enchastre. Y acá Germán pregunta, la manera de interpretar de la cantora también es tanguera, ¿no? Bueno, sí. ¿Tanguera de cuándo? Te haría yo la pregunta, ¿no? Porque lo que vamos viendo cuando estudiamos el tango es que no hay una manera tanguera de cantar, sino que hay determinados estilos instalados que es íconos, ¿no?, del canto tanguero, como podría ser el de Gardel, pero que eso de ninguna duda nos permite decir que todo el tango se canta así. En el caso de la cantora, o la cancionista, o la cantante, según como la mencionemos en las distintas épocas del tango, ella es actriz también, ¿no? Caro Allende es su nombre, que en este trabajo está como invitada. Flor de Enchastre tiene eso, bueno, que el último disco son todos, no se sabe quién es el grupo porque son todos amigos, invitados, ¿no? Qué sé yo. En algún tema hay un cuarteto de saxos, bueno, que el saxofonista está en el grupo, pero no es parte del grupo todo el quinteto, porque bueno, me interesa, los discos en general no tienen una sonoridad única. El segundo disco por ahí es el más homogéneo, pero el resto en general como que amplían la sonoridad invitando gente, invitando otros músicos. Así que particularmente yo le pedía a Caro Allende que cantara este tango, porque bueno, desde su lugar como actriz, y creo que eso en el video se ve muy bien reflejado y también se ve reflejado en vivo, no solo ella está cantando la letra, la melodía que yo le escribí aproximadamente, ella hizo sus adaptaciones también, pero está su performance, ¿no? Este término que también se usa muchas veces para definir a la interpretación musical. Está su cuerpo, están sus gestos, ¿no? El resto de nosotros también estamos con el cuerpo, pero con una presencia quizás no tan relevante, ¿no?
Entonces, yo en ese sentido rescato también la idea del videoclip que permita a la gente, que muestre a la gente tocando, ¿no? Porque creo que ahí hay también una información. Entonces, y ni hablar de su espacio militante por los derechos y todo lo demás, ¿no? O sea, ahí la verdad que yo estoy muy contento con la versión que ella consiguió en la parte del canto, ¿no es cierto? Em, y bueno, Iván, bueno, gracias. Hay un disco del 2005 que está bárbaro. Y bueno, me alegro. Sí, está bueno. Ese fue el primer disco de Flor de Enchastre. Como decía Flor de Enchastre, vieron que ya tenemos una edad como para decir, sí, hace 20 años que no sé qué cosa. Entonces, es un proyecto que viene de hace un tiempo. Em, Marcos, eh, más o menos esto es lo que pienso. Ujú. Pero por ahí habría que mejorar eh, vamos a decir, la vinculación con las temáticas, ¿no? Con la temática que No, trabajamos. excelente, Ale, excelente. La Sí, pregunta que te haría, lo que pasa es que no son preguntas que están cerradas, es una conversación abierta, decíamos con Gaby. La pregunta que yo te haría ahora es un poco más ríspida, tiene que ver con el campo artístico, digamos, con estar en contacto con otros músicos, digamos, y que aparezca esta discusión tan común en Latinoamérica de músicos que por ahí te dicen, no, Ale, no, esto hay que modernizarnos, o hay que ser modernos, o fíjate que en París tal cosa, o en Nueva York tal otra, ¿no? O en Londres tal otra. Ese es el tema que me parece que estamos charlando mucho con Martín Fernández Cox, y te pregunto de lo personal, si vos tenés veces en el campo que en el banquete musical te miran a veces te quieren clasificar como exótico, a veces te dicen que estás atrasado, entre comillas, a veces te dicen que no sos moderno, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo ves esa tensión, ¿no? Pensando en las hibridaciones, en apropiarte de cosas, en que no hay nada puro, como vos decías, pero pensando qué pasa con esos modernizadores o defensores de la modernidad que cuestionan, ¿no? Que dicen, hay que ver lo que se está haciendo en Nueva York, en Londres, etcétera, etcétera. y perdón Marcos, pero me gustaría aclarar que con respecto a esta pregunta, yo veo un paralelo en lo que acaba de exponer Alejandro con respecto al tango y las diferentes formas, ¿no? En lo que Fernández Cox al final del texto nos menciona de qué es la verdadera arquitectura postmoderna, ¿no? Que algunos dicen una cosa, algunos dicen otra. Bueno, me parece que fue un buen paralelo en música lo que él desarrolló y que tiene que ver con esta pregunta de cómo ven los demás esta apropiación o resignificación de algunos valores externos o no externos, sino antiguos para incorporarlos a la obra, ¿no? Bien, bueno, vamos a complicarla un poquitito, porque venía fácil. Y yo te diría que las cuestiones vinculadas a esa modernidad, entendida en el marco de lo que estamos diciendo, yo te podría decir que lo que sucede o lo que es muy habitual es que esa consideración de que hay que ser más moderno o que falta modernidad, no siempre utilizando esa palabra, pero en línea de lo que venimos con la acepción del concepto, me parece que pasa mucho en torno a, yo no te diría de qué manera se produce la música o con qué recursos se produce la música en las instancias de composición, arreglo, instrumentos, etcétera, etcétera, sino en cómo se difunde esa música. Esto quiere decir, hay que hacer temas de 1 minuto para que podamos ponerlos en TikTok, porque ahí se difunde el arte, o ahí se difunde una parte de la música, o ahí se difunde algo vinculado a la producción artística, además de la propia exposición, el gran hermano o hermana de la propia vida, ¿no? Que es lo que abunda, digo, pero además también abundan, todos tenemos nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Yo a TikTok no llegué, le miro a mi hija lo que aparece ahí,
en donde aparecen ahí estas situaciones de que uno graba un tema, una canción, ni siquiera un tema, una canción, graba al gato que maulla, ¿no? Y aparece el videíto del gato que maulla y un músico agarra y le pone acordes a ese gato y entonces ya eso pasa a ser un tema y viene otra persona y sobre eso le superpone, ¿no? Entonces, a mí me parece que está un poco más ahí que en la situación misma de la producción. O sea, yo no recuerdo que aparezca el término, casi que te diría que no, esta idea de, no, tenemos que ser más modernos, casi te diría que no aparece, pero sí aparece la idea de ser actual, de tener, bueno, no, lo que hay que hacer ahora es esto, ¿no? Entonces no se dice moderno, pero de alguna manera se está invocando esa, esa necesidad de actualización de lo que se hace hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un disco completo, un CD, ¿no? Que hace 20 años nosotros estábamos desesperados por llegar a hacer un CD, y el primero que hice yo en 2001 era como, ¡ah! Estoy en la modernidad absoluta. Hoy ya casi que no tiene sentido, ¿no? Porque se hacen producciones que van directamente a Spotify, y su circulación es digital, y ni siquiera hacer un disco completo, ¿no? Entonces me parece que el impacto de eso eh, tiene que ver con esto, como te decía, no sé si importa tanto la canción que uno haga, y de hecho, en cuanto a las producciones en torno a la canción, a mí me parece que en general, más que proponer nuevas cosas, es un constante remix de sonoridades que ya están hasta remanidas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, cada uno también hace lo que puede, ¿no? Las ideas que tiene o lo que se le ocurre. Yo particularmente siempre pienso a la canción a través de una textura musical que la invada, que la complete, ¿no? Y esto va en contra de mis propias categorías, en donde yo trabajo en las clases, bueno, el material compositivo por un lado, el material de arreglo por el otro, pero que necesariamente la música se hace toda junta. Esto por ahí es un poco técnico, más para músicas que para el resto de los compañeros. Pero lo que digo es, me parece que esa interpelación hacia lo moderno aparece más ahí. Y bueno, y ahí aparecen las discusiones y las resistencias. Entonces la pregunta es, ¿hay que hacer música de un minuto para entrar en esa línea? El disco completo como obra, conceptualmente, ¿no? Como obra, como objeto también para tener y mirar y manipular, ¿no? Ya no es, si yo hago un disco completo y lo edito en formato físico, no soy moderno. Bueno, estoy utilizando, lo que sí está claro es que estoy utilizando un formato que no digo que esté caduco, pero ya es un poco antiguo, ¿no? De hecho, ya casi no hay disquerías, ¿no? Y yo en eso no soy ni apocalíptico ni totalmente integrado. Quiero decir, qué sé yo, me parece que el asunto es encontrar bueno, ¿por qué no las ventajas que pueden tener determinadas situaciones contemporáneas? Tratar de no vivir en el pasado, eso no implica perder, eh, vamos a decir, las líneas de trabajo que uno tiene, pero que está claro que las líneas que uno tiene, y hablando de mí, con el trayecto, digamos, y los años que tengo van a ser diferentes a los que puede plantear una persona de 20, 21 años, que ya nació con determinados recorridos y recursos tecnológicos bueno, uno los fue incorporando, ¿no? Entonces, volviendo a la primera parte de la pregunta, yo te diría que pasa más alrededor de eso. Y es constante, ¿eh? El debate, es constante. Un comentario cortito, ayer o anteayer tuvimos una reunión con un colectivo de trabajo que tuvo su momento hace 20 años, que se llama Río Platense, Encuentro Músicos Independientes,
con los cuales hicimos un montón de ciclos de concierto, ¿no? Y finalmente llegamos a editar un compilado, ¿no? Porque no existía YouTube. YouTube es de 2005, no existía, ¿sí? Spotify tampoco, ni hablar. Y bueno, y fue muy, muy particular encontrarse ahí, 20 años después. Alguna gente era muy joven en ese entonces y sigue siendo joven ahora, y bueno, y el resto que nosotros nos vamos acomodando, pero aparecía muy fuerte esa cuestión de estar como un poco desorientados, ¿no? Y desorientadas en relación a cómo hacer, cómo pensar una vuelta de ese movimiento, ¿no? En ese entonces nos pasábamos toda una tarde entera haciendo gacetillas para mandar a la prensa por correo, discos, ¿no? Un montón de cosas que hoy en día ya no existen, ¿no? Así que bueno, por eso esa es un poco, frente a tu pregunta, a mí se me disparan estas cuestiones. Tenemos algunos comentarios ya para cerrar, vinculados a los formatos, ¿no? Precisamente ligados a la circulación, como el tema del vinilo, que uno no sabe si es algo posmoderno, es una especie de recuperación posmoderna, si es algo contemporáneo, ¿no? Y el tema del CD, la cuestión del objeto, la objetualización, la materialización, ¿no? Como el libro, ¿no? Como ese formato físico que hoy parece algo también como un objeto de lujo, como a veces como un fetiche, pero sigue teniendo una presencia simbólica, dice Camilo. Totalmente. Lo que sí sabemos del vinilo es que es carísimo. Después lo demás no. Pero que es carísimo. Editar o hacer un vinilo es... Yo en el último disco que hicimos con Flor de Enchastre hace un par de años, bueno, yo me propuse averiguar. Es algo que... Si te querés dar el gusto, bueno, pero... Formato físico, más corto. Sí, el tema del vinilo, qué sé yo, a mí me parece que la cuestión del DJ, la cuestión de los DJ y la música que ellos tocan, pese a lo que Papo le diría, vieron que hay un video hermoso que Papo le dice, ¿vos qué tocás? Le dice, al DJ que cuenta así, porque mañana vamos a tocar en tal lado, y le termina diciendo, buscate un trabajo honesto, ¿no? Bueno, no está entendiendo ahí claramente Papo de qué se trata, pero bueno, efectivamente, no, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Pero bueno, también hay una cuestión de las sonoridades y una cuestión de culto, porque en muchos casos son reediciones, ¿no? Proporcionalmente hay muchas más reediciones si uno va a buscar vinilos y es impresionante, todos los de Queen, todos los de Pink Floyd, todo, en fin. Y se hacen remezclas con otra calidad, ¿no? Bueno, de Serú Girán, no sé si alguno o alguna tuvo la oportunidad de escuchar la remezcla de La Grasa de las Capitales. Yo sé que es un disco viejo, chiques, pero bueno, ha sido uno de los grupos más importantes de nuestro rock sinfónico, por así decirlo. Y es impresionante lo que se escucha ahí, ¿no? Así que, bueno, pero sí, me parece que, pero como siempre, no es solamente una cuestión de formato, porque también el formato hace que, bueno, como pasó siempre, uno deba repensar su producción, ¿no? Y finalmente, a mí lo que me parece es que, al menos en torno a las músicas que tienen algún recorrido nacional, vamos a poner así, ¿no? Es muy difícil que esa modernidad no tenga un sabor local, no tenga aún incluso haciendo músicas de otras partes, ¿no? Y me parece que eso tiene un valor importantísimo a nivel cultural, más allá de los resultados un poco más específicos de la calidad instrumental o compositiva. Bueno, me parece que en eso gana. Y en el caso de la música rioplatense, particularmente en torno al tango, este siglo XXI,
tiene una cantidad de producción, una cantidad de grupos, que bueno, que se vieron muy afectados por el macrismo, en donde se cerraron un montón de espacios de difusión posible, y ahora la pandemia ha terminado de darle un mazazo importante. Pero bueno, en cuanto aparecen las opciones del tocar y espacios y qué sé yo, van resurgiendo, ¿no?, estas propuestas. Así que ahí Juan Cruz dice, con eso de los temas duran un minuto, parte de la época también. Bueno, sí, es una pregunta, ¿no? Si tenemos que hacer eso, me parece que está bueno intentarlo o pensarlo para después por ahí definir que no, que uno sigue queriendo llevar propuestas de mayor duración porque lo que necesita decir no cabe en un minuto. Ale, agradecerte muchísimo que te hayas venido acá a TPA, que hayas hecho este puente también y que nos hayas un poco contado una mirada que excede un concepto, quizás un autor, ¿no? Y nos planteas un escenario mucho más rico entre resistencias, desconciertos, dudas, propuestas y una praxis que es la tuya de seguir indagando también a ver por dónde va esto de hacer música o hacer arte, ¿no? Pero sobre todo agradecerte porque, bueno, sos un invitado de lujo para nosotros y un placer, digamos, que nos muevas a pensar un ratito, ¿no? Y Bueno. reitero, un placer tenerte acá y escucharte. Y bueno, por ahí surgen algunas preguntas después de la clase o la semana que viene. Si es el caso, te las mandamos y por ahí te pedimos un audio de WhatsApp para compartirlo con los alumnos. Pero la verdad, un placer tenerte acá. Se va a hacer costumbre esto. Prepárate para el año que viene. No hay ningún problema, al contrario. Gracias Marcos, gracias Gabriela por la invitación. Y a mí también me agrada estar acá, me gusta. Y también me gusta hablar un poco de mi producción, que yo en general en el caso de la facultad no lo hago como una nota al pie, porque bueno, me parece que tenemos tantas otras cosas para estudiar, tantos otros referentes importantes de los géneros que comento poco. Pero bueno, un gusto y muchísimas gracias por la invitación y gracias a los compañeros y compañeras, a los estudiantes que están mandando saluditos. Los he tenido como estudiantes y me arriesgaría a decir que hemos pasado unos buenos momentos de trabajo, de formación. A mí me gusta mucho dar clase, me gusta mucho lo que pasa en el marco de las clases, lo que se produce, lo que se descubre y lo que aprendo, porque la verdad que yo ya en todos estos años me hice como 10 carreras dando clase. Así que, bueno, muchísimas gracias, un abrazo a todos y a todas y que anden muy bien. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, Ale. Hasta luego. Abrazo. Un abrazo grande. Bueno, queríamos empezar así, ya con una charla, como para amenizar un poquito, ¿no?, la dinámica de una clase. Ahora tenemos varios ejemplos de cine, escenografía, teatro y música sobre modernidad apropiada, pero nos vamos a tomar solamente 15 minutos para contarles un poco del texto de Fernández Cox, para meter una reflexión sobre las categorías, y después dejamos a Victoria, Valentina, Laura y Elisa, que nos trajeron unos casos de cine, de música y de teatro para hablar de qué es esto de ser moderno en América Latina o esto de la modernidad apropiada, ¿no? Así que, contando 15 minutos, empezamos, Gaby. Bueno, en el PDF les va a llegar el link de esta producción de Alejandro y de Flor del Chastre. Así que seguimos con la difusión de actividades.
mañana es esta actividad que ya habíamos difundido la semana pasada, las efemérides, que bueno, viste, considerando que son 2:53, simplemente las nombramos. El 18 de mayo ejecutan a Tupac Amaru. El Día Mundial hoy se festeja el Día Mundial del Reciclaje, vi que muchos lo tienen de perfil en el Instagram y en el WhatsApp. Es un día muy importante como recordatorio y solidarización, pedido a la solidaridad contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y demás. No podíamos dejar de poner tampoco que el 18 de mayo muere Aníbal Troilo. El 19 de mayo conmemoramos los saqueos por la hiperinflación en Argentina en el 89. En 1989, bueno, esto creo que está mal, muere José, está mal la fecha, perdón, del Power. Muere José Martí. Que, bueno, también lo traemos a colación porque tiene frases que tienen mucho que ver con el texto que damos hoy, como el tener en cuenta que lo que viene de afuera por ahí no es lo mejor, ¿no? O es un equívoco tomarlo como modernidad a secas. El 20 de mayo del 2010 fue la marcha masiva de los pueblos originarios a la Plaza de Mayo. ¿Seguimos, Mariana? También es el día, el 23 de mayo va a ser el Día Nacional del Cine, que tampoco podíamos dejar de ponerlo y de recordarlo hoy, ya que la semana que viene no tendremos clase. El 25 de mayo, la Revolución, la fecha patria, y el 27, Día del Documentalista. Y empezamos con el texto, ¿te parece, Marcos? Seguimos buscando a Tehuel. Seguimos en la unidad 2. Hace referencia también a Benedetti. Gracias, Martín. Luego lo pondremos en el power de la semana que viene, de la próxima clase. Avanzamos a toda velocidad para ver la unidad 2, aunque sea presentar los conceptos de modernidad apropiada, modernidad revisada y modernidad reencantada. Empezamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Con Esther Díaz, Caballero y Agamben, hablar de cómo era la modernidad y cómo para Esther Díaz ese proyecto entró en crisis, y hoy llegamos a pensar cómo es esa modernidad en América Latina, ¿no? Cómo es el reverso, o cómo es un poco la vivencia que hemos tenido en América Latina de esta modernidad que nace como proyecto europeo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó acá? ¿Qué es ser modernos en América Latina? Y también el concepto de crisis, cómo vivimos nosotros la crisis de la modernidad. Muy bien. El eje es nuestro tercer eje, y de alguna manera ya nos mete, digamos, en el centro de la unidad. Estuvimos hablando un poquito de eso con Alejandro Poleman, ser modernos en América Latina. Y bueno, Ale también tenía el texto de Cristian Fernández Cox, arquitecto chileno. El texto es del 91, antes de que empiece, es un par de años después de la caída del muro de Berlín, cuando se rompe la división bipolar del mundo, sobre todo el mundo occidental, y la globalización supone la emergencia de un paradigma fuerte a nivel mundial, y él empieza a pensar también eso en ese contexto, ¿no? En el contexto de los 90, que después vimos cómo fueron tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Pensando también en lo que sucedió en Chile ayer, que nos decía Mariana Di Vitetti, tengamos en cuenta esta mega elección en Chile, cómo habla bastante también, ¿no? De esto de modernidad, modernización, modernidad apropiada, cambiar una constitución que tiene 40 años y fue hecha en dictadura, 40 años con ese marco constitucional, ¿no?
Sí, perdón, cuando él hace la aclaración entre modernización y modernidad, se refiere, creo que puntualmente a esto que recién ahora se está la historia, ¿no? Como en este momento se está definiendo, empezando a definir para volver a pensar una nueva constitución. Claro, 30 años después de que haya escribido el texto, ¿no? Bueno, y si bien este texto tiene Ignacio está hablando. No se escucha. No, perdón, escribió en el chat. Además que tenemos varios compañeros chilenos. Claro. Que seguramente han estado participando ayer. Bueno, y hay algunas preguntas también. Pero lo importante de este texto, por más que tenga un lenguaje técnico referido a la arquitectura, es importante cómo nos ubica en esta cuestión de la modernidad a secas como un gran error, ¿no? Como una falacia que se produce mucho en América Latina. Y a partir de ese gran error o de esa falacia es que podemos ver este ejemplo. Si quiere hablar algún compañero chileno o Mariana, después. Sí, me gustaría decir algo cortito para no perder tiempo en la clase. A lo que voy yo es que, claro, la primera constitución, o sea, la última constitución que se hizo en la época de dictadura, se hizo copiando un modelo que se pensó en la Universidad de Chicago para producir este modelo neoliberal y basado como en el libre mercado, pero eso trajo bienes solamente para la misma clase que creó esa constitución, y fue una constitución totalmente antidemocrática. Ahora el gran cambio es que participaron gente, bueno, ahora tenemos más porcentaje de mujeres en la representación de la constitución, tenemos un gran porcentaje de gente de los pueblos originarios también, y lo general es que mucha gente también independiente, que no era tanto ni ni izquierda ni derecha, sino que, o sea, más apartidistas, más que decir de izquierda o derecha, también están ahí participando y quedaron electos para ser constitucionales. Entonces a lo que voy yo es que ahora realmente la gente va a estar representada por la gente que vive en los tratos sociales que nunca fue representado anteriormente. Y a diferencia de la otra que fue pensado desde afuera, para meter un modelo que era extranjero en un contexto que claramente fracasó porque le dio riqueza a algunos, pero nosotros seguimos ahí luchando y trabajando sin obtener grandes beneficios sociales. Muchísimas gracias, Bruno. Sí. Y bueno, Mariana, ¿querés redondear el ejemplo vos? No, justamente para lo que plantea en este caso era darle un poco también la palabra a los compañeros, ya que cómo hace esta diferenciación, ¿no?, entre la modernidad, que tiene que ver con la normativa y los derechos humanos y estas cuestiones que en este caso se veía que no tenía un avance, una situación que quedaban en el pasado, que no era coherente con el pueblo, con las demandas del pueblo, y cómo esto, sí hay modernización en el sentido instrumental del pensamiento del cálculo, de incorporación de tecnologías y de avances en este aspecto más racional, pero sí en este caso y en otros países también de Latinoamérica, que se vieron más que nada dado por las dictaduras militares, un retroceso en las cuestiones de la modernidad, de la racionalidad normativa más que nada. Y bueno, este me pareció un ejemplo muy claro de cómo es importantísimo esta totalidad, tener en cuenta, bueno, a los pueblos indígenas, a la totalidad, a la voz popular también. Esta integración y esta totalidad es fundamental para lo que plantea de alguna manera Cox, de producir en el contexto
la totalidad y la palabra de los pueblos y la respuesta del Estado también en este caso, y de la posibilidad. Bueno, pero más que nada a mí me interesaba más escuchar a los compañeros de Chile antes que nada, ¿no? Genial. Sí, una cuestión ligada a la modernización, como dice Mariana, es esto técnico, instrumental que podría ser, traigamos el voto electrónico, ¿no? Eso sería un ejemplo de modernización versus un ejemplo de modernidad, de cambiar un orden recibido, que sería, hagamos una nueva constitución, ¿no? Cambiemos el marco de las leyes, ¿no? Y ahí aparece quizás esta distinción que estaba muy bien marcada con Mariana, y por eso se vive como una verdadera... como una verdadera transformación, digamos, de normas, ¿no? De una nueva racionalidad normativa. Y a veces se confunde modernización, lo técnico, lo instrumental, con modernidad, ¿no? Cambiar el verdadero trasfondo, ¿no? De la totalidad. Esto del orden recibido al orden producido es como la definición genérica que encuentra Fernández Cox. Por eso, si no se crea un nuevo orden, si no nos apropiamos de lo que recibimos para crear un nuevo orden, no somos modernos. Por eso en Latinoamérica también la confusión, según el autor chileno, es pensar que ser modernos es copiar las tendencias actuales de otros países, ¿no? Y también dice que en Latinoamérica hemos vivido, bajo el efecto de demostración, que preguntaba alguien también en el chat, este proceso de modernidad se gestó en Europa y nosotros siempre vivimos como una especie de llegada tardía, digamos, a todas estas noticias, ¿no? Hay una revolución en Francia, cambió el orden reinante, cayó la monarquía, cayó la aristocracia, se está armando algo así que se llama democracia, ¿no? La democracia moderna. Y a nosotros como colonia, porque cuando pasa esto éramos colonia española, o a gran parte de Latinoamérica, de repente siempre nos llegaba la demostración también, ¿no? Y esto tiene una ventaja, si quieren ver la diapositiva, pues ya estamos casi en el borde del tiempo, la idea de que también podemos ver, revisar qué pasa con esos procesos que suponen que no hay una sola modernidad, sino que hay modernidades. Cada cultura, cada país tiene su proceso y su modo de responder a este desafío de ser modernos, de tomar un orden recibido y construir y producir un nuevo orden, ¿no? Entonces toda modernidad es apropiada, toda modernidad implica revisar los otros procesos de modernidad, que es la única ventaja que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Poder decir, che, ¿qué pasó en Estados Unidos cuando hicieron esto? En Francia cuando hicieron esto, ver las experiencias sabiendo que son intransferibles, sabiendo que cada cultura tiene que asumir ese desafío, ¿no? Y también esto que Esther Díaz llama posmodernidad, Fernández Cox lo revisa un poquito, dice, no, vivimos una crisis de la modernidad y tenemos la posibilidad de reencantar ese sueño de la modernidad. Reencantar, ya dejando de lado esa razón depredadora, esa razón instrumental, recuperando el mito, el sentimiento, el cuerpo, bueno, una visión holística, ¿no? Retomar valores. Pero la base es esto, pasar de un orden recibido a un orden producido, ¿no? Gaby, y aprovechar esta crisis como oportunidad. Sí, es importante esta cuestión de modernidad apropiada, que por ahí lleva confusiones y tiene que ver con el ejemplo que preguntaron. Muchas veces toman apropiada como tomar algo de afuera y verlo como propio. Y no es ese el sentido de apropiada. Como dijo Marcos y como dice el autor, lo volvemos a repetir, aunque sea 3, 4 veces, preferimos que quede claro, es la de producir un orden propio. Apropiada como propio, no de importar una modernidad secas, que bueno, justamente fue la falacia o la receta y ese efecto demostración del que habla el autor, como pasó en Europa y nosotros creíamos en esa idea de progreso universal, en ese relato único de la historia lineal, era lo que teníamos que tender, a esa receta que nos pasaban de Europa. Bueno, esa es una gran falacia que se produce en muchos países latinoamericanos, como el ejemplo que acabamos de dar de Chile. Seguimos con la diapositiva. Seguimos. Sí. Siempre es apropiada, siempre es sui generis la modernidad, entonces. Siempre es original, ¿no? Apropiada, sui generis. Siempre tenés que producir un orden nuevo como cultura,
a partir de lo que tenés, ¿no? Ahí lo que decía Ale Poleman también, ¿no? Aparece un poco la mezcla, la hibridación, tomar lo que tengo, ¿no? Y el ejemplo en el texto es el de la arquitectura colombiana, que parte, digamos, no de imitar lo que se está haciendo en otro lugar del mundo, imitar, qué sé yo, la arquitectura noruega, que dice, che, tienen madera en Noruega y están al lado de un fiordo y de un bosque. Bueno, parece como ridículo imitar eso en Colombia o en La Plata, ¿no? Y sin embargo, muchas personas y muchos teóricos confundieron que ser moderno es eso, es copiar una tendencia, aunque no tenga nada que ver con nuestro propio ecosistema, nuestra propia geocultura, diría Kusch, ¿no? Así que siempre es crear un nuevo orden desde lo que tengo, desde lo que soy. Y además es un eje fundante del texto, porque si no entendemos esto, tampoco entendemos por qué Fernández Cox dice que en el caso de América Latina no podemos hablar de una posmodernidad, o no podemos hablar inclusive de una modernidad. Dice que en algunos aspectos somos premodernos, porque ese orden propio todavía no terminamos de producirlo, ¿no? Desde ninguno de los ámbitos. Por ejemplo, el de Chile con su democracia. Claro. Ahí pregunta Luis Alfredo, tenemos que pasar a la otra diapo, Mariana, si ya cerramos en un minuto, pero se trata de tomar lo de afuera como referente, no copiando al pie de la letra. Ser moderno es lo contrario para el autor de copiar. O sea, copiar ya es no ser moderno, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una especie de lugar. Y lo de afuera es parte, como decía Alejandro, yo tomo cosas del rock, tomo cosas del Queen, y hago milonga, y le meto música electrónica, digamos, ¿no? Hay algo así de lo de afuera que es parte de también de mis influencias. Recibir elaborando, realizar transformando, ¿no? También, bien, es lo que dice Bernie. Y ahí aparece algo interesante, recibo, pero proceso. Canibalizo, dicen también en Brasil. Lo puro no existe. Como dale, Gachi, cortito, pero Gachi. El concepto de, porque Fernández Cox nos invita en realidad a analizar nuestra situación, nuestra situación, para ver qué tales aspectos de la modernidad nos conforman, ¿no? Entonces, tiene una palabra que es desagregar, que es esto de ver los componentes de la modernidad en como en distintos planos, ¿no? Que es como ustedes empezaban a charlar acerca de la modernidad, ¿no? La instrumentación, lo que es la modernidad de base, ¿no? Las líneas culturales que se desarrollaron. Entonces, desagregarla, analizando cada aspecto, para poder recomponer o para poder tomar decisiones. Y entonces ahí quizás con este orden nuevo que podamos producir después de desagregar, analizar, quizás nos reencantemos de lo que se nos propuso en el inicio. Digamos, estoy como contando un poco el mecanismo de cómo pudiera llegar a ser la cosa para poder lograr lo que hoy en Chile están logrando, que es producir un orden nuevo, pero después de desagregar, de desarmar ese bloque de modernidad, ese ladrillo moderno que cayó, que se instrumentó a través de, en este caso en particular que contaba Mariana y el compañero chileno, la Constitución, ¿no? A mí me encanta ensaladear un poco, pero porque me parece que es súper apasionante no olvidarse de cada espesor de concepto, porque está el secreto ahí para poder, retomarlo y ver desde nuestras propias disciplinas cómo aprovechar esto de la modernidad apropiada, reencantar, revisar, que son conceptos duros que están planteados ahí, pero que de verdad tienen ese espesor, ¿no? Y que son actuales, y que son herramientas hoy para nosotros, para los estudiantes y para los docentes, para los productores de arte. Bueno, eso. Bien, sigamos. Vemos Modernidad Reencantada y ya le damos la palabra a Valentina para que nos muestre un ejemplo de cine. Bien, fíjense cómo el autor en el texto
Esto está sacado del texto tal cual, ustedes pueden revisar esos párrafos, como dice, con qué elementos de la modernidad nos producen un desencanto y con qué elementos premodernos nos reencantamos, que no son con todos, son específicamente con algunos que habíamos eliminado por esta cuestión de la racionalidad y la concepción mecanicista y demás, ¿no? Sí. Y cómo esta... Sí, Marcos. No, una racionalidad moderna, pre-crisis, que de alguna manera mataba lo vital, ¿no? Mataba el sentimiento, mataba lo simbólico, el mito. La modernidad, decía Caballero la vez pasada, se desencanta de la Edad Media, de la Antigüedad, del mito, de la religión, y la época actual se desencanta de esa razón, empieza a alejarse de la racionalidad instrumental, ¿no? Así que ahí también hay como una posibilidad de reencuentro con lo vivencial, con lo simbólico, con el cuerpo, diríamos hoy, con las emociones, ¿no? Bien. Bueno, y entonces retomamos la pregunta con la que cerramos la clase pasada o que anticipamos. ¿Podemos hablar de posmodernidad entonces en América Latina? Por lo menos según este autor. ¿Qué estuvieron reflexionando a partir de la lectura? Y si querés, Gaby, dejamos la pregunta y pasamos a la los dejamos para el ejemplos para que final la y pasamos contesten con las chicas. en un ratito. Empezamos con un ejemplo entonces de cine, porque ya estuvimos hablando mucho de música con Alejandro, a cargo de Valentina. Sí. Bien, hola, ¿cómo va? Bueno, yo elegí El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, porque me parece que se enmarca dentro de un grupo de documentales argentinos que empiezan a aparecer a partir del 2000, y que podríamos decir como que en cierto punto siguen una línea de un orden recibido, de una ruptura en el documental, donde se aparece el autor o la autora como protagonista del documental, pone su propia voz, rompe con esta idea de la objetividad en el documental, y ese orden recibido, en cierto punto acá en Argentina, en esta época en la que empiezan a aparecer este grupo de documentales, justo tiene que ver con un momento en el que las políticas públicas relacionadas a la búsqueda de la identidad, a la construcción de la identidad, están como muy en boga, ¿no? Como muy en boca de todo el mundo. Aparece Hijos en el 95, entonces estos documentales, que podríamos decir que son autobiográficos o en primera persona, acá en Argentina tienen esa particularidad que también se preguntan por la propia identidad, ¿no? Y parten de una historia personal para retratar una época, una generación, un momento histórico de Argentina. Y bueno, elegí o sea, podríamos hablar de un montón de documentales como de Carri, no sé, Los Rubios, de Nicolás Prividera, M, pero este me parece que, bueno, primero es muy de fácil acceso, está en Cinear, ahora les paso el link para quienes no lo vieron, y bueno, porque es también como muy, muy de esta época. Agustina toma la historia de su papá y con videos que él filmó los manipula, digamos, como que deja muy en claro esa manipulación, y cuenta un poco desde el lugar de hija la historia de su papá y también desde el lugar de militante de los derechos humanos y de los derechos de las disidencias, de gays, lesbianas, travestis, trans. Una historia, digamos, de un silencio de toda una generación en los 70 y en los 80, entonces como que se amplía también, ¿no?
justamente como todo este grupo de documentales, a retratar una época, retratar un momento, y bueno, justo viene re bien con el día, hoy el 17 de mayo, que hace 20 años la homosexualidad era considerada una enfermedad, imaginémonos en los 70, en los 80. Así que bueno, nada, un poco eso, ese cambio del orden recibido del documental, de esa ruptura de los documentales, tomarla acá en Argentina y agregarle esto, ¿no? De la pregunta por la identidad, de cómo se construye, de quiénes somos, de dónde venimos. Me parece que un poco podría entrar en esa categoría, como para pensarlo también y no sé, partir de ahí para analizarlo. Muy bueno, Valentina. Pasamos a, creo que sigue, no sé si Victoria. Sí, acá estoy. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo vengo de la disciplina de la plástica, de la escenografía, así que mi campo es el teatro. Y como ejemplo, para esta clase, elegí lo que es el teatro ciego. No sé si algunos lo conocen o no. Es una experiencia que está muy buena acá en La Plata. Bueno, en época obviamente prepandemia se hizo mucho. Esta práctica nace en Córdoba en el año 91. Y bueno, desde allí empezó lo que es la organización de teatro ciego, que bueno, nuclea actores no videntes y no videntes, digamos. Entonces, como práctica social también inclusiva, está muy bueno, y es algo que también me parece que como ejemplo de romper con lo recibido, ¿no? De lo recibido a lo producido también está muy bueno. Bueno, en el campo teatral también podemos decir que rompe con esos cánones, y nos da como una identidad particular y situada, porque primeramente empezó en Argentina, y bueno, rompe con el teatro clásico en cuanto a lo que es producción de puesta en escena, por ejemplo, porque ya no es, para los que no conocen, teatro ciego, vos entrás a la sala, te vendan los ojos, se deja lo visual de lado y empiezan a ver, o sea, empiezan a activar otros sentidos, como por ejemplo los olores, lo que es el tacto. Bueno, vos por ahí entrás, te sentás y empiezan a tocar el piano, empiezan, bueno, a ver otras cosas que empiezan a jugar los sentidos, ¿no? Y entonces, bueno, podemos ver ahí cómo se tensiona un poco de ese orden recibido a lo producido. Por un lado, perdone que se me está trabando acá internet, y bueno, y se crea un nuevo orden a partir de lo sensitivo, de lo estético, de lo discursivo, y bueno, también algo que me parece muy interesante que lo elegí es cómo nos sitúa como en lo discursivo, que ya no se ven repertorios europeos, rompe con eso europeo, occidental, sino que se empiezan a elegir textos clásicos de acá de Latinoamérica, como por ejemplo los de Roberto Arlt, de Quiroga. Se empieza a llevar a cabo el tango también en los espectáculos, y bueno, como temática, digamos, es un lenguaje diferente en cuanto a la materialidad, podríamos decir, y también a la temática que se empieza a elegir. Está el link también. No hay registros de las obras, en internet no encontré ninguna, pero bueno, ahí desde Teatro Ciego, que es la organización, subieron ahí algunos testimonios y algunos videitos muy cortos de las actividades. Uh-huh. Muy bien, ahí estamos buscando un link para pasar mientras por ahí Elisa empieza a contar, si quiere, el ejemplo de Leo Brouwer. Hola, ¿qué tal? Acá estoy, ¿cómo andan? Bueno, yo elegí el caso de Leo Brouwer porque de alguna manera, como yo estudié la carrera de guitarra y la de música popular, también podía mezclar esas dos cosas. Bueno, Leo es un compositor, guitarrista, director de orquesta que se dedicó a la música contemporánea y de mucho renombre internacional. Cualquier estudiante de guitarra es un pasaje obligado el estudio de las obras de Leo Brouwer. Y bueno, en este documental que vamos a pasar un pequeño fragmento, es un documental del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica del año 2000,
en el cual Leo fue director durante un montón de años. Si quieren podemos pasar un cachito del documental y luego comentamos un poco cómo se vincula con los conceptos del texto. Bien, esto es lo del teatro ciego que entramos tarde, perdón, Elisa. Bien. Bueno, mientras voy comentando lo que vamos a ver entonces en el video. Si les parece. Sí, anda comentando. Dale. Bueno, en el documental trata sobre, digamos, la trayectoria de la carrera de Leo Brouwer, pero en particular lo hace sobre unos ensayos sobre un concierto para guitarra y orquesta que se llama Concierto de Lieja, compuesto en 1981, en el cual el director del documental hace un paralelismo en un momento del ensayo del tercer movimiento con un momento de una rumba cubana de tipo guaguancó, donde vemos que la melodía de esa rumba es la misma melodía utilizada en el concierto. Estamos hablando de dos músicas, digamos, opuestas, en el sentido de que una de ellas es de tradición académica, romántico occidental, ¿no? Una música para ser escuchada en un concierto, mientras que en el otro caso, en una rumba, en el marco de una especie de festividad o vinculada a cuestiones como tienen que ver con el canto y la danza, cuestiones que son, digamos, de alguna manera extra musicales, como la utilización entonces en la obra compuesta, digamos, en el concierto de elementos, en este caso de la melodía de una música popular, habla de cómo Leo Brouwer utiliza, ¿no?, las músicas locales para la composición de su obra. Ahí está el fragmento, si quieren lo podemos ver. Lieja, concerto quasi una fantasia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por favor, vamos a concentrarnos. ¿Tú sabes lo que pasa? Es la tensión. Cuando uno se pone tenso porque tiene miedo de equivocarse, se equivoca. Tú nada, tú me miras, ya está, si yo doy todas esas submarcas las doy. Número 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Peripitam pam pam. Pintam pinta tintaran tan tinto. Pin chin para bata batan tanto. Pim por repam pipam 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 pim pim po. Pim pim po. Paca taca taca tiki 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 yam pam pam. Cambio cambio si Leo. Cambio cambio si Leo. Flauta. Bravo. Fuerte, fuerte. Desde que comencé a componer en el 55 hasta la actualidad, yo tomo elementos de la música popular cubana. Lo que yo cojo son células de las músicas más antiguas, que son las músicas rituales africanas. He cogido células rítmicas y melódicas que son arquetipos y las he elaborado en un contexto más universal. Para mí, lo ideal sería que trascendieran el espacio y el tiempo en la misma dirección que habían tomado Roldán y Catulla, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Acá, en relación al texto, podemos pensar como hay un pasaje, digamos, de un orden recibido, en este caso los cánones estilísticos vinculados a la música académica occidental, en el cual parte de ahí, pero incorpora elementos locales de la música popular,
¿no? Interviniendo de alguna manera activamente, como dice Fernández Cox, sobre lo que está dado, para producir sentidos nuevos. Esto también da lugar a algunos debates. Por ejemplo, bueno, igual en toda la obra de Leo Brouwer hay rupturas con esta tradición, digamos, no solamente en este ejemplo donde hay el traspaso de una melodía, digamos, que no tiene autor, como lo es de las rumbas, pero hay rupturas también a nivel, por ejemplo, dentro de las vanguardias, de lo que fue el movimiento de vanguardia. Leo Brouwer participó en los 60 de la creación también el nombre, no me acuerdo el nombre, el GESA, el Grupo de Experimentación Sonora, que bueno, ellos compusieron y experimentaron sobre el dodecafonismo, el serialismo integral, digamos que también fue un movimiento europeo, pero que sin embargo ese mismo grupo de experimentación también dio lugar a la creación del movimiento conocido como Nueva Trova Cubana, del cual exponentes muy famosos como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés participaron de él, ¿no? Que luego fue también ese movimiento representativo del movimiento más grande digamos, de canción de protesta latinoamericana. Bueno, espero que esto sea como un ejemplo de ver cómo ese pasaje de lo dado a algo nuevo, digamos, del que habla el autor, digamos, y en el arte ver cómo ese pasaje implica esta intervención activa y no la copia, digamos, de lo que el autor llama la modernidad obligatoria. Vamos al último ejemplo de Laura, que es de cuarteto, y bueno, re interesantes los tres ejemplos de las compañeras, tanto de cine como de música, como de teatro. Y bueno, vamos a este ejemplo y ya damos las últimas coordenadas relacionadas con la próxima clase. Laura. Sí, lo dejo si quieren que lo cuento un poquito de qué se trata. Básicamente yo traje de ejemplo un fragmento de un documental, el tráiler en realidad de un documental que se llama Mamá Baila, que es de Carolina Rojo, que trata sobre la historia del cuarteto. En un inicio, bueno, esa creación del cuarteto con orígenes en época de inmigrantes, en 1930, que tomó cosas de afuera, como fue la tarantela y el paso doble, y la idea de cómo en Córdoba generó una identidad propia y que a lo largo de los años, bueno, se fue modificando, fue tomando cada vez más características propias de lo que es nuestro país, digamos. A mí me pareció interesante justamente por eso, para relacionarlo con los términos de Fernández Cox, y no solamente desde Fernández Cox, sino también desde el próximo texto, que es el de Nelly Richard, que habla sobre feminismos, porque hay una pregunta que deja como ahí picando uno de los documentales que puse, es qué raro, ¿no? Que siendo un género que supuestamente lo compuso una mujer, o que lo creó una mujer, ¿por qué todavía es tan difícil que las mujeres ingresen en lo que es el cuarteto? Así que básicamente el documental trata eso, de resignificar la figura de Leonor Marzano, y bueno, y su historia de cómo fue, porque también en una época donde la mujer no podía hacer música, no tenía autoridad, no tenía voto, y bueno, más o menos de eso se trata un poco el documental de Mamá Baila. Está bueno para que lo vean, y está muy piola, y para también relacionarlo no solamente lo mismo con el tema de feminismo, sino también en términos de identidad. Me parece que está bueno relacionarlo con la primera unidad. Buenísimo, Laura, este ejemplo de Leonor Marzano, que en lo personal yo no lo conocía, no sabía la historia de su importancia en la creación del cuarteto, también como algo apropiado, ¿no? Como dice Laura, el 31 de mayo vamos a ver a Foucault y Feminismos de Nelly Richard. El lunes que viene no tenemos clase. Sí hay clases en comisiones esta semana, por supuesto. Y bueno, muy buenísimos estos 4 ejemplos, también nos van a quedar como referencias, ténganlos en cuenta, incluso pueden tener alguna incidencia en el parcial, así que después mandamos estos ejemplos para que los
para que los vean más en profundidad. Acá las compañías los presentaron con mucha solvencia, ¿no?